gente en esta época. Así que definitivamente, pues como les digo, es un tema tan importante del que todos los días hablamos con las familias en nuestra consulta. Todo el tiempo los padres estamos preocupados e interesados sobre cómo hacerlo de la mejor manera, cómo implementar las pantallas en los niños de la mejor manera para que sean útiles sin causarles daño, por supuesto. Hoy tenemos al doctor John Camacho Cruz, médico pediatra de la Sociedad Colombiana de Pediatría, hace parte del Comité de Puericultura de la Regional Bogotá, pero además es docente, investigador de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, así que le damos la bienvenida al doctor John Camacho. Y antes de comenzar, quisiera pues darle las gracias también al fondo financiador de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, dentro de los que se encuentran laboratorios como Pfizer, como PTC Therapeutics, entre otros, que hacen parte, pues, que estos espacios sean posibles, ¿no? Boiron, Ultragenyx, Carnot, y bueno, todos los laboratorios que hacen parte del fondo financiador. Muchas gracias por permitirnos continuar con esta educación permanentemente y sobre todo por permitirnos llegar a las familias también. Yo soy María Alejandra García, hago parte del Comité de Puericultura de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría y vamos a dar inicio entonces con este espacio de Hablando con mi pediatra con el doctor John Camacho. Empezando, pues tenemos que definir qué son las pantallas, y las pantallas son todos los dispositivos electrónicos que pueden de alguna manera desplegar datos, videos, imágenes, sonidos, así que hacen parte los computadores, los celulares, las tablets, bueno, y todos los dispositivos electrónicos que están ahora tan a la mano, no solamente de los padres, sino también de los niños en los hogares, en los colegios. Entonces, John, yo quisiera empezar preguntándote si hay algunas recomendaciones sobre el tiempo de pantalla de acuerdo a las edades. No te escuchamos. Hola, Alejita, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los familiares, personas, padres, madres que se encuentran. ¿Me escuchas bien ahí? Les pedimos, por favor, que silencien. Creo que ya, John. Te decía que cuánto tiempo de pantalla sería el indicado para los niños de acuerdo a las diferentes edades. Alejita, mira, para empezar, entonces es muy importante aclarar para nuestras familias que los menores de 1 año, los menores de 2 años no deberían estar expuestos nunca a pantallas. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es una recomendación no de, digamos que es una recomendación médica por salud pública, no es una recomendación enfocada en inteligencia o en aprendizaje, sino que es muy importante que los niños menores de 2 años no negociable no se expongan a pantallas. Y esto tiene una explicación muy importante, y es que las pantallas van a causar mucha daño en el neurodesarrollo de estos niños. Es muy importante entender que los niños menores de 2 años aprenden a través de los órganos de los sentidos, a través del tacto, de la visión, del olfato, del sentido del gusto. Entonces, los niños pequeños ya ven, pero es muy importante que las familias se lleven hoy a la casa que ellos a través de una pantalla no ven tridimensionalidad. Esta recomendación es médica debido a que a través de los órganos de los sentidos percibimos la realidad. Si tú estás viendo esta cajita y la ves en la pantalla, la ves solo en modo bidimensional, pero si uno la está tocando sabe que esto tiene un fondo, una altura y además una textura. Entonces,
es muy importante que antes de los 2 años no negociable no se expongan los niños a pantallas. De 2 a 5 años, los niños deben tener limitado un máximo 1 hora al día, 60 minutos, y además el contenido tiene que ser de calidad. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita trataremos de definir qué es un contenido de calidad, pero 2 a 5 años, 1 hora al día. Y más de 6 años con límites, negociado en la casa. Sumado a lo que dijiste, tableta, celular, tabla, computador, pues porque obviamente están en un mundo un poco más digital y va a ser, digamos que tampoco negar que vivimos en un mundo digital. Entonces, menos de 2 años no, 2 a 5 años 1 hora y más de 6 años con límites. Ujú. De acuerdo. Y tú nos hablabas, bueno, de posibles efectos negativos en el neurodesarrollo. ¿Cuáles podrían ser esos efectos negativos del uso excesivo de las pantallas en niños pequeños, sobre todo? Sí, Alejita. Se te fue la voz, no te escuché, perdona. ¿Me puedes repetir? ¿Cuáles, hablando ahorita, tú nos estabas contando que sobre todo en los más chiquitos, pues podían ejercer el uso excesivo de pantallas un efecto negativo sobre el neurodesarrollo? ¿Qué efectos, digamos, negativos podría tener, pues, digamos, médicamente hablando y específicamente en el neurodesarrollo? ¿Qué efectos negativos podrían tener estas pantallas si las usamos de manera inadecuada o excesiva? Perfecto. Mira, vamos a ir contando poco a poco ciertas cosas. Entonces, lo primero que hay que decir del impacto negativo es que la atención, pues, requiere que una interacción entre el niño y las cosas, el medio ambiente a través de los sentidos de las cosas que aprende. Cuando ellos están frente a una pantalla, están en un modo pasivo, están activando unos circuitos de recompensa a través de la dopamina, que hace que ellos no tengan atención, sino que estén más bien como eh, distraídos. Para el proceso del aprendizaje, la distracción, digamos que no es una buena manera de aprender. Entonces, digamos que los efectos descritos de la pantalla han sido sistémicos, o sea que aplican a todo nivel. Hay efectos negativos en la salud mental, hay efectos negativos en habilidades para la vida, en salud física, en retraso del lenguaje, en calidad del sueño. Y es muy importante que los padres entiendan porque antes de los 2 años no es negociable el uso de pantallas. Eh, por ejemplo, cuando un niño tiene un ataque de rabia y yo le paso el celular para que él se calme y se distraiga, la forma en que él va a aprender a manejar sus emociones es a través de la distracción de la pantalla. El manejo de las pataletas y de la rabieta requiere, obviamente, que un humano, un adulto regulado, le enseñe cómo debe manejar sus emociones. Entonces, el tema de validar la emoción, el tema del contacto físico para irlo calmando, para bajar ese cortisol, para que el niño aprenda al manejo de sus emociones. Entonces, el manejo de las emociones toma tiempo. ¿Qué cosas se han visto por tratar de que si el niño hace una red, una pataleta, yo le paso la tableta, le paso el celular para que se calme? Entonces, esos niños han mostrado más altos niveles de conducta. Las cosas que Ujú. estamos contándole a los papás acá son basadas en eh, estudios con alto nivel científico, que son fuentes muy confiables para dar una recomendación en salud. Entonces, miren que los niños que pasan tiempo en televisión, en medios digitales, tienen más problemas de conducta. Pues porque les cuesta un poco más el manejo de sus emociones, tienen un poco más de hiperactividad e inatención porque obviamente no están usando de manera activa su proceso de memoria-aprendizaje, y estos niños tienen más niveles de depresión y ansiedad. Eso es muy importante porque obviamente nos lleva a pensar que eh, es muy importante que un humano adulto le enseñe todo el tema del manejo de las emociones. Eh, Acuérdense que el brillo de las pantallas estimula los núcleos ópticos y es difícil que
ellos tengan problemas para conciliar el sueño más rápido. Entonces, a nivel del sueño, por ejemplo, también el uso de pantallas está asociado con peores resultados de sueño. Eso quiere decir que eh, es muy importante que antes de el, la rutina que hacemos de sueño, que cada familia lo instaura como cena, lavado de dientes, libro, la oración o dependiendo de cada creencia, dar la acción de gracias, como cada familia lo maneje dependiendo de su religión. En esa rutina no se incluyan pantallas como métodos de distracción para conciliar el sueño. Por ejemplo, es súper importante para que los padres se lleven a casa. Recuerden que tener una pantalla cerca ha hecho que cambiemos la forma de ver. Entonces, cuando las pantallas están muy cerca, el tele está muy cerca, el computador está muy cerca, pues imagínense que cada vez tenemos más índices de miopía. Entonces, hay un estudio muy grande, en medicina llamamos metaanálisis, que es la recolección de estudios, que la exposición a dispositivos inteligentes se asocia con más miopía. Entonces ya hemos dicho problemas de conducta, de aprendizaje, de memoria, de manejo de las emociones, de hiperactividad, de rabia, enojo. Ya hemos dicho el tema del sueño y ahora estamos diciendo miopía. Que es muy importante. Yo quisiera como adicionar a lo que me parece clave en cuanto al manejo de las emociones, es que los niños no aprenden a frustrarse, ¿no? Y esa frustración también es tan importante para todo su proceso de aprendizaje y el manejo de las emociones. Cuando todo lo tienen tan fácil, cuando tienen una recompensa tan fácil, no se frustran y eso definitivamente va a desencadenar problemas para su vida social, ¿no? Entonces sí, pues digamos que el uso excesivo de pantallas definitivamente también tendrá ahí por ese lado. Pero no de la película del dragón. Está súper lindo. Bueno, mi amor. Entonces, Continúa, Johncito. papá, no te pones que todos estamos en modo papá. Y algo que tú dices muy importante y que uno lo ve mucho en el centro comercial cuando estamos en la hora del almuerzo. Entonces uno ve que está la pantalla acá, el niño comiendo y perdiéndose la capacidad de disfrutar los alimentos, de saborear algo tan rico, de estimular el órgano del tacto. Están distraídos, enfocados. Ni hablar del tema de los trastornos del lenguaje, porque obviamente el niño es muy bueno auditivamente, muy bueno visualmente, guiño, guiño, porque acuérdense que dijimos que no ven en 3D, pero esos niños no tienen un pobre lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente no han estimulado el órgano del habla para hacer todo este proceso que dices. Otra de los riesgos es el sedentarismo. Recuerden que estar sentado frente a una pantalla hace que el niño se mueva menos. Y una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es la actividad física. Entonces es otro riesgo de las pantallas. El tema de el descanso por el exceso de estímulos visuales. Entonces, digamos que esas son las cosas que podríamos asociar a riesgos que dijimos a todo nivel, de pies a cabeza. Riesgos psicológicos, de la salud física, de pobre calidad del sueño, de dificultades para la concentración y de retardos del lenguaje. Perfecto, Johncito. Pero entonces, cuando empezamos a usarlos, que tú nos estás hablando de unos tiempos hacia los 2 años de edad en los que podría ser permitido el uso de pantalla de manera restringida, por supuesto, máximo 1 hora, ¿qué contenido podría ser útil a esta edad? ¿O cuáles serían como las recomendaciones en cuanto a contenido adecuado para los niños? Perfecto, mira, la recomendación es que obviamente el contenido va cambiando según la edad. Entonces, los contenidos de calidad son esos contenidos que a los niños les favorece cierta interacción. Entonces, por ejemplo, tenemos programas que hacen que el niño pueda interactuar. Entonces, básicamente, por ejemplo, eh, donde se empieza a hacer cierto diálogo. Por ejemplo, que Dora la Exploradora dice,
formula una pregunta que el niño tenga posibilidad de escoger. En Bluey, donde hacen un silencio donde el niño tiene la posibilidad de reflexionar si algo estuvo bueno o malo. Hay unos programas que son muy interesantes porque obviamente permiten que el niño pueda contar, que pueda tomar ciertas decisiones. Entonces, esto pues podrían ser los contenidos que los padres podrían elegir. Lo importante es siempre tratar de hacer ciertos acuerdos. Acuérdense que entre más pequeño esté el niño y frente a una pantalla que es tan adictiva, pues esos circuitos de recompensa que dijimos, pues el niño no va a querer que lo quiten de la pantalla. Entonces, los padres deben anticipar ese tiempo donde ya voy a cortar la pantalla. Nosotros podemos poner ciertos marcadores, relojes de arena, números, señales, figuras. Cuando el palito largo se acerque a este número, vamos a parar la pantalla y lo anticipo, ¿cierto? No abruptamente cojo y apago tiempo, sino que lo voy anticipando. Hijo, te quedan 20 minutos. Hijo, te quedan 10 minutos. Hijo, te quedan 5 minutos. El palito ya se acercó. Hijo, suficiente. Le doy la oportunidad que él apague, decida cuándo frenar, porque es muy importante que ellos sientan que tienen el control sobre la pantalla y no al revés, como las series que uno ve. Otro capítulo más, vamos a otro capítulo más a ver qué sucede. Y pues lo terminan absorbiendo a uno, ¿no? La pantalla lo termina uno manejando. Total, así es. Hay clave, creo, algo que tú dijiste, es la anticipación. Sin la anticipación se va a desencadenar muy probablemente una pataleta, ¿no? Porque el niño está encarretado en su video, en el programa o con la pantalla y pues por supuesto si no hemos anticipado ese tiempo y si no le hemos involucrado en el apagado o en el momento que ya se va a acabar el tiempo de pantalla, pues se va a desencadenar una pataleta y ahí pues va a ser un poco más difícil. Bueno, y entonces tú crees que definitivamente el límite debe ser muy estricto o podría uno de repente moverse en los tiempos. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, hay ciertas cosas y es que obviamente estamos en una era digital. La época que nosotros nacimos estábamos en modo MFM y obviamente la generación del 2000 para acá es una generación que tiene inmersa la tecnología. Obviamente el mundo cada vez necesita más programadores, necesita más personas que manejen la inteligencia artificial y toda esta era digital. Es innegable que la tecnología llegó para quedarse. Es innegable que no vamos a satanizar las pantallas, solo que estamos diciendo, menores de 2 años no, por favor, de 2 a 6 años, 1 hora y de ahí en adelante limitémoslos, negociemos. Tampoco vamos a ser estrictos porque si obviamente vamos en un viaje largo, en una pantalla, en un trayecto largo, pues sería mentira decir que uno no los expone a cierto contenido. Sería mentira decir que si van en un centro comercial el niño se acerca a esa pantalla digital, le vamos a decir, no, cierre los ojos, ya no mire eso. Pues tampoco se trata de satanizar, ¿cierto? Lo más importante es que las cosas en exceso son malas, por ese exceso o por deficiencia, pero es muy importante que nosotros seamos los que ponemos el límite. Si estamos diciendo 23 meses, no, pues obviamente no vamos a ser tan puritanos de decir edades estrictas, pero sí tratando de mantener la regla. ¿Y qué otro contenido podrías recomendarnos aquí a todos los que somos padres en niños más grandecitos? Por ejemplo, en niños que ya pueden interactuar, que no solamente tienen la pantalla para ver, sino que pueden interactuar no sé, de repente algún programa específicamente o juego o aplicación que pueda conferirle a los padres seguridad en cuanto al uso de pantallas y que de repente pueda ayudar también a enseñarles de alguna manera. Pues mira, si es respecto al tema de videojuegos, pues digamos las sociedades científicas dicen que antes de los 2 años, antes de los 6 años, no negociable, no. Después de los 2 años, pues después de los 6 años, el tema de videojuegos o aplicaciones que generen cierto nivel de interacción de, no sé, contar, mover cuadrículas, una cosa que ya lo pasa a ser un poco más activo,
pues digamos que es importante que yo ponga ciertos límites o normas para los padres para llevarnos a casa. Si el niño hace 1 hora de videojuegos, pues idealmente que haga 2 horas de actividad física. Entonces, si tú quieres jugar 30 minutos, pues vamos a hacer actividad física 1 hora en el parque. Si el niño juega 1 hora, que sería el límite, yo le digo de aquí en adelante vas a hacer 2 horas de actividad física o de salir al aire ambiente, a hacer un deporte, a trotar, a caminar, a interaccionar con el medio ambiente. Entonces, digamos que tú podrías ir como al interior de cada hogar, dándole la autoridad a cada familia para que decida por qué cosas le desea intercambiar ese tiempo en pantalla. Y sabes que aquí dijiste algo que me parece muy, pero muy importante y muy difícil además, porque como adultos que somos, pues la vida gira en torno a nosotros, ¿no? Entonces, despegarse uno como mamá, papá o como cuidador de la pantalla para dedicarse a tener 1 hora o 2 horas al aire libre no es tan fácil. La idea no es que yo voy a salir, ay sí, es que ya tienes que jugar 1 hora en el parque, sino es acompañar a ese niño a jugar y jugar con el niño. Sin eso, pues, si no se involucra uno en el juego con el niño y en esa oportunidad, porque sin duda es una oportunidad, la posibilidad de estar en un juego al aire libre o de tener un juego diferente, juegos de mesa, armar rompecabezas, pintar, cosas que no impliquen el uso de pantallas, pues hay determinadas actividades de estas que requieren el acompañamiento, hay un acompañamiento real del adulto cuidador. Entonces esto implica también un poquito que el adulto debe desprenderse de la pantalla y esto sin duda nos cuesta, también es un reto, pero yo sí creo que también pues tiene que ser así, ¿no? Tenemos que pensar en esa salud física, emocional de nuestros hijos, de nuestros pacientes, para poder hacer esta recomendación y para poder llevarla a cabo también en nuestros hogares. Entonces, pues clave esto, acompañar al niño, no solamente mandarlo a que juegue otra cosa, sino involucrarse un poquito también, porque finalmente el ejemplo es el mejor predicador. Si uno le dice al niño, tienes media hora de pantalla o tienes 1 hora, tú ya sabes que ese es el límite, no se negocia, esto no se puede, pero uno está pegado al celular todo el tiempo o todo el tiempo, pues definitivamente el niño va a entender, le estamos dando un mensaje contrario a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces sí, bueno, súper importante. Mencionas es que hemos venido mencionando en los live que se han venido haciendo desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, es que el ejemplo de los padres lo es todo. ¿Sí? Si yo no puedo pretender que mi hijo no esté en pantalla, si al momento de cenar, que es el momento de familia, de hijo, cómo te fue hoy en el colegio, mamá, cómo te fue en el trabajo, si yo estoy pegado al celular. Y eso pasa mucho en esta era donde estamos conectados a los trabajos y yo sé que no es fácil, que cada uno tiene su día a día, que cada uno tiene sus responsabilidades laborales, pero es muy importante que, por ejemplo, tengamos normas. Entonces, cena. Entonces, fácil. No hay wifi en la hora de la cena. Todos con el celular en la coquita. Niños, 9 de la noche para el adolescente. Celulares se entregan al papá. Los dejamos en la cesta. Y se van a acostar sin celular porque obviamente ellos si tienen la autoridad se tapan con las cobijitas y entran a su dispositivo. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tratemos de ir controlando. Todo es con ejemplo, todo es con ejemplo, no en la cena, que es un momento de familia, no en la Sí. mesa de comer. El límite tiene que estar diseñado tanto para los niños como para los adultos también. ¿Y cuáles crees tú que pueden ser los efectos en la parte social, en la parte de interacción social? ¿Positivos, negativos? Pues mira, incluso lo mencionamos, hay un estudio muy lindo publicado recientemente con alto nivel de evidencia científica y dice que pantallas en menores de 1 año se ha asociado a trastornos eh, de autismo. Entonces, miren cómo menores de 1 año que se exponen a pantallas en sí mismas se dejan de, sacrifican su parte social y
que un estudio bien diseñado con un nivel de confiabilidad grande diga que pantallas en menores de 1 año se asocia a autismo y que la socialización se ve perjudicada, pues eso es tremendamente complejo, ¿sí? Cuando un niño debería estar brincando, saltando, dando botes, abrazándose con su compañero, aprendiendo texturas, aprendiendo la mirada, la regulación de un adulto, eh, el valor de un abrazo, el valor de un beso, el valor del contacto físico, para todas estas muestras de afecto que tienen entre familias, padre e hijo. Entonces, pues el efecto social pues es perjudicial, es bastante significativo y por eso la invitación a tratar de conservar los tiempos. Por acá nos hacen una pregunta, Juliana. ¿El tamaño de la pantalla influye para que sea más riesgoso? Digamos que las recomendaciones de las sociedades científicas, como dijiste al principio, no discriminan entre celular, tableta, pantalla del computador, televisión. O sea que todos los estudios que se han realizado, pues básicamente agrupan toda la pantalla en pequeña, mediana, grande. O sea que todo sería lo mismo. Todo sería con el mismo efecto benéfico o el mismo efecto perjudicial que hemos mencionado durante estos minutos. Yo de repente pienso que Juliana pues, estará pensando igual que yo, no sé, que de pronto el hecho de tener una pantalla grande pero más lejana hace que el niño no esté todo el tiempo interactuando, cambiando los videos, poniendo uno y luego el otro, como lo puede hacer en una tablet o un celular. De repente en un televisor, ¿no? Que está de pronto ya en la pared, está más lejos y el niño está sentado más lejos de la pantalla, pues no le da la posibilidad de moverse, o además si usa el control no es tan fácil usar el control como usar las teclas del celular para cambiar el siguiente video y quedarse ahí enrollado, porque además, por supuesto que las pantallas y todos los dispositivos electrónicos hacen que uno se quiera quedar, porque te presentan algo que te interesa más cada vez. De pronto en la televisión podría ser eso, digamos, un poquito, digamos, menos en ese aspecto. Y sin duda creo yo que la parte, hablando de la salud visual, el hecho de tener también una pantalla muy cerquita, pues va a desencadenar más miopía, que el niño no pueda verte de lejos ya, entonces necesitan gafas. Muchos niños estamos viendo en las consultas que muchos niños están llegando con necesidad de lentes para ver de lejos porque están acostumbrados permanentemente a ver de cerca, ¿no? Entonces esos músculos oculares dejan digamos, de motivarse. También hay que hacerle ejercicios a los ojos y esos niños dejan de ver de lejos y su visión cercana puede que esté bien, pero su visión lejana definitivamente se afecta. Entonces, entre más cerquita tengan la pantalla, también ahí va a haber más riesgo, ¿no? Sí, de acuerdo, como lo mencionamos ahorita, los efectos deleterios, uno son los oculares y la miopía va disparada en el mundo y obviamente entre más cerca esté la pantalla, más riesgo de, por eso es importante que jueguen en un espacio abierto, tengan que ver y usar su visión a larga distancia para que tengan que enfocar y entrenar ese músculo visual. Hemos hablado pues prácticamente de efectos negativos, digamos que es en lo que insistimos mucho los pediatras y el personal de salud, pero también debe haber algún efecto positivo de las pantallas, no sé, beneficios a nivel educativo. ¿Qué nos puedes decir sobre esos? Para tampoco satanizarlos como bien nos decías antes. Pues mira, digamos que obviamente el tema de las brechas digitales se ha cortado con el tema de las pantallas, pero como tú dices, obviamente muchos niños que estaban en áreas un poco más difíciles y dispersas se pueden lograr educar a través de pantallas. Entonces, eh, digamos que eh, el tema de las pantallas medido, limitado, controlado por el adulto y no al revés,
pues tiene ciertos beneficios educativos, ¿sí? Tú obviamente, por ejemplo, este es un estudio lindo que se realizó acá en Bogotá, es sobre realidad virtual no inmersiva para el manejo del dolor. ¿Tú continúas viendo mi pantalla? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Utilizar cierta beneficio de la distracción que genera la pantalla para venopunciones, para la aplicación de vacunas. Entonces, este estudio es lindo, está pendiente a publicarse, está sometido en la revista, pero pues básicamente se demostró en una escala de dolor que distraer baja incluso 3 puntos en las escalas que aplicamos el dolor, triangulado por enfermera, madre y médico. Entonces, pues digamos que todo usado de la manera apropiada es bonito porque es importante que eso logra eh, distraer. Entonces, obviamente, sí van a haber ciertos beneficios del uso de las pantallas, pero pues esto es una exposición corta, esto es una exposición de 3 minutos mientras distraigo para el procedimiento. Digamos como chismes, recuerden que hay unos estudios publicados sobre los nativos digitales que tienen menos puntajes en las escalas de neurodesarrollo. Entonces, hay una teoría de Flynn que dice que cada generación, desde 1938, cada generación es más inteligente que en la anterior. Hicieron unos estudios en Finlandia y los países nórdicos y se dieron cuenta que son países que tienen el acceso a la educación, el acceso, sus posibilidades económicas, sus recursos para alimentar a los niños bien, constantes en el tiempo. Nosotros sabemos que la inteligencia depende de muchos factores, entre esos viene la genética, la alimentación, la educación, la salud. Entonces se dieron cuenta que los nativos digitales, o sea, desde el año 2000 para acá, esa generación perdió puntos de aprendizaje. Entonces, esa generación no fue tan inteligente como la anterior. Y una de las cosas a las cuales se le ha atribuido como hipótesis es al tema de la exposición visual. Se están estudiando cosas ambientales, pero una de las teorías de los nativos digitales tienen menos puntajes por este tema de la distracción. Entonces, pues la recomendación es, incluso ahorita ellos se pasaron del modelo educativo a dejar de leer en tableta y volver al libro, a tocar la hoja, a ver las letras. Todo el modelo finlandés, todo el modelo de Lituania, Estonia, esos países que tienen esos puntajes de la OCDE muy altos en las pruebas PISA, tuvieron que devolverse a los libros. Eso es noticia 2023, eso es noticia de este año. Muy interesante. Muy interesante. Mira, acá nos dice Sofía Forero, eh, por ejemplo, el manejo del dolor que tú estabas hablando, como el estudio tan bello que están haciendo, proceso de odontología ayuda mucho, también, pues para distraerlo. Bueno, ¿y qué recomendaciones tú podrías darle a los padres para cambiar el uso de las pantallas por otras alternativas, otras estrategias al uso de las pantallas para entretener al niño o para hacer actividades en familia que permitan cambiar las pantallas? Perfecto, Lejita. Bueno, pues digamos que de aquí en adelante, entonces, primero, pues obviamente eso requiere digamos, no tanto un sacrificio, sino unos acuerdos. Papá y mamá, abuelos, tíos, los amamos mucho, por favor, dejen de distraerlo con tanta pantalla, vamos a volver a lo básico. Volver a lo básico es, por ejemplo, la actividad física. Miren cómo es de lindo quitar tiempo en pantalla y empezar a movernos un poco más. Entonces, Ponerse la camiseta. como la mejor manera es el ejemplo, entonces yo no puedo pretender de que mi hijo sea más activo si yo sábado y domingo nos levantamos a las 9, 10 de la mañana y con la ciclovía ahí al frente. Entonces dice, no, no tengo ejercicio, no tengo máquinas para hacer ejercicio, no tengo tiempo, pero miren que nosotros necesitamos que este cambio no sea súbito o abrupto, sino que yo en la semana me pongo unos tiempos. Mi meta al principio debe ser corta, pero si tengo la ciclovía sábado y domingo, el niño tiene una bicicleta,
pues todos a comprarse tenis, todos a, digamos que empezar a movernos un poco más. Si el niño ama la pantalla, pues incluso ya tenemos en pandemia que vimos estas cosas que servían de karaoke, ahora hay karaoke de baile. Entonces sale la figurita también haciendo que el niño se mueva y el niño al frente también tratando de que yo pueda imitar lo que hace el bailarín. Entonces, es muy importante ese tipo de ejemplo. ¿Qué otra recomendación podemos hacer para mitigar ese impacto? Los acuerdos diarios, sobre todo en las horas lindas de compartir en familia. Si sábado y domingo estamos todos en casa, pues el desayuno, el almuerzo y la cena sin pantallas. Tengo una cesta para que todos depositen ahí sus celulares. Y el acuerdo es que, no sé, el que llegue con el celular a la mesa va poniendo una monedita para el ahorro comunal de algo de fin de año. Que yo tengo tecnología para bloquear la onda del Wi-Fi justo alrededor de la mesa. Entonces, pues es súper importante que eso se pueda ir manejando en acuerdos. Hay áreas que definitivamente yo no debo tener pantalla. Por ejemplo, la hora del sueño, acuérdense el estímulo visual y la melatonina, el estímulo visual y los rayos que emite la pantalla en el núcleo óptico, en el nervio óptico, y cómo eso penaliza la hora del descanso. Entonces, papá pasa con sus hijos adolescentes recogiendo celulares o apagando el Wi-Fi. Eso debe ser un acuerdo, ¿cierto? Hay muchas actividades que yo puedo hacer en casa y no necesito ser multimillonario, pero por ejemplo de las sandías, buenísimo para disminuir tiempo en pantalla. Los juegos de mesa que mencionaste, los concursos los fines de semana, las Hay cosas que ser recursivos. que promueven la imaginación y la creatividad. Recuerden que el aburrimiento también es necesario en los niños. Un niño aburrido es un niño que tiene que ser creativo para buscar la manera de no estar aburrido. Tiene que pensar qué hacer, total. Sí. Y pues lo que les mencionaba por ahí de duplicar los negocios. 30 minutos de play, 1 hora de actividad física. Entonces hago esos acuerdos, ¿cierto? 1 a 1 podría ser. Recuerden que las actividades físicas recomendadas para esta edad pues son mínimo de 1 hora al día. De 5 a 7 años, 1 hora al día, 3 veces por semana. Entonces tratemos de ponernos el ejemplo. Los niños en el clase de educación física van un día, otro del día va la mamá que le molesta la rodilla, va el papá. Entonces yo puedo tratar de negociar entre los miembros de la familia quiénes son los que podrían estar involucrados en ese buen ejemplo para que el niño haga la actividad física. ¿Habría alguna diferencia o hay algún estudio, no conozco la verdad, sobre el uso de las pantallas para digamos, los videos musicales o para la música? Sobre los audiolibros, no te entendí la pregunta. Sobre, digamos, los videos musicales implican, me imagino yo, exactamente igual el tiempo de pantalla, o sea, el uso de pantalla igual, ¿no? Igual que un programita, igual que una aplicación, igual que... Pero en cuanto a escuchar música con los dispositivos electrónicos, creo yo que en ese caso podríamos hacer como una excepción, ¿no? Porque finalmente la música entraría como en un grupo diferente, ¿o cómo lo ves tú? No sé si hay algún estudio al respecto, como que lo saque de las pantallas. Pero no te entendí bien la pregunta, Alejita, respecto a audiolibro o respecto a cambiar la pantalla del estímulo visual por... No, digamos, ponerle al niño, porque eso lo ve uno todo el tiempo en la consulta, por ejemplo, que les ponen videos musicales, videos de YouTube, de, no sé, de la Vaca Lola, el Patito Juan, cualquier video. Eso igual implica, o sea, está dentro de las horas de pantalla, ¿no? Dentro del tiempo de pantalla. Eso va sumando porque acuérdense que eso es tremendamente adictivo y que es que incluso le pasa al adulto, imagínense en un cerebro que está en formación. Eso va contando, eso va contando.
Entonces yo debería tratar de, obviamente no con cronómetro, pero obviamente uno de papá sí conoce qué hora es y qué tiempo lleva en la pantalla sumado a la media hora que hizo por la mañana. Y pues yo creería que si hizo media hora en la mañana, pues media hora en la tarde y es suficiente. Llegamos al límite y vamos a hacer otra actividad. Aquí Ángela Díaz nos pregunta, en cuanto al retorno de los libros en otros países, como nos contaba, en países nórdicos, ¿está disponible algún artículo o información más amplia sobre este tema? ¿Podrías Eh, compartirnos algo? ya los envío al chat, pero hasta el momento son noticias informativas de diarios y de periódicos de otros países. Ya las comparto. Obviamente, para el año 2023, 14 de junio, lo que estamos mencionando acá es basado en la literatura y la construcción de la evidencia hasta este momento. Una de las cosas que tenemos que hacer como médicos es desaprender y nosotros no sabemos si esto va a cambiar en 5 años o en 10 años, pero definitivamente hasta el momento eh, esos países se dieron cuenta que eso de ser nativos digitales les está pegando en la puntuación de inteligencia y les tocó pasar otra vez al contenido escrito. Recuerden que ahora uno escribe todo en Word y tiene el autocorrector, entonces obviamente tenemos más mala ortografía porque no estamos Es- escribiendo, no estamos estimulando los órganos de los sentidos y el aprendizaje también requiere estimular y que varios órganos de los sentidos interactúen en el proceso de aprendizaje. Entonces, pues es muy importante que, que tomemos ese buen ejemplo de esos países que van a la vanguardia en pruebas PISA y ya les envío los libros. Además, lo rico que es sentir las hojas de papel o leer un libro, bueno, también es toda una experiencia. Por acá, Sandra Albornoz nos pregunta, ¿qué hacer con los colegios que solicitan tabletas o llevar el celular para actividades de clase y para exámenes? ¿Cómo se podría mediar esto? Pues es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil porque obviamente es diferente tener una tableta a los 5 años y una tableta tenerla a los 15 años. Ese tipo de herramientas, pues, dependiendo de la edad, pues van a facilitar la vida, el aprendizaje, el uso de aplicaciones. Dijimos que es muy importante, obviamente, no satanizar la tableta como medio para aprender y para facilitar algunos aprendizajes. Estamos en una área digital donde tenemos programadores, tenemos teletrabajo, tenemos muchas personas que trabajan a distancia a través de pantallas. Entonces, pues digamos que nada está escrito hasta el momento. ¿Qué sería muy importante? ¿Qué sería muy importante? El tiempo. Recuerden que obviamente entre más horas de exposición a la pantalla, pues todo en exceso es malo. Muchas horas frente a pantalla, pocas horas. De pronto Aquí yo, la verdad absoluta no la tendríamos en este momento porque obviamente es una indicación del colegio. Yo lo que creería es que uno como papá debe informarse cuántas horas va a estar en la pantalla y pues obviamente si hay una jornada completa decir, venga, ¿qué pasa con el niño que tiene migraña? ¿Qué pasa con el niño que es irritable? ¿Qué pasa con el niño que que esto se usa empieza gafas. o que usa gafas, que tiene problemas de sueño? Entonces, pues todo en excesos es malo. Sería muy importante de pronto ver qué nos dicen el futuro respecto al ejemplo que estamos viendo en los países nórdicos, que ya estoy buscando los artículos para compartirlos por acá. Y creo yo que la tarea como padres a la hora de elegir una institución educativa, un colegio para los niños, pues debe también implicar el conocimiento del uso de estas herramientas en las instituciones escolares. Entonces, si te llegan a pedir una tablet, conocer específicamente para qué, por qué, en cuáles tiempos, qué actividades se van a llevar a cabo. Y pues, por supuesto, creo yo que uno como padre también puede estar en desacuerdo de ese uso eh, y manifestarlo, ¿no? Para pues, como poder conocerlo y manifestar el acuerdo o no. Nos pregunta Juan Peláez, ¿cuánto es el tiempo máximo que debe estar un niño de 10 años expuesto a la pantalla diariamente?
Antes de continuar, voy a dejar por aquí algunos links que hemos encontrado de las cosas que son informativas, ¿no? Que vienen más de periódicos. Podría leerles los titulares: apagón digital en la escuela, Suecia frena la inversión en pantallas y vuelve a los libros. No, Finlandia no va a dejar de enseñar a escribir a mano. Entonces, miren cómo, digamos, tenemos alguna Ejemplo. literatura informativa eh, sobre el tema digital. ¿Listo? Respecto a la pregunta de un niño de 10 años, pues digamos que de ahí en adelante no se han puesto de acuerdo. Obviamente, si nos apegamos a la recomendación de la sociedad científica, es hora y media en los niños que tienen de 12 a 15 años, 90 minutos de tiempo en pantalla. Aquí que es muy importante el tema de redes sociales, internet vigilado y celulares. Entonces, las recomendaciones también que nos hacen las sociedades científicas es que celular después de los 12 o 13 años y después de los 10 años, internet supervisado. Internet supervisado con control parental y filtros, porque obviamente tienen acceso a cualquier cosa que le escriban al buscador. Entonces, el mensaje de las sociedades científicas es 90 minutos de tiempo, guiño, guiño, vamos a ver si se cumple o no. Si puedo por aquí volver a compartir la pantalla, pues eso es muy difícil que se cumpla. Miren, incluso tenemos unos estudios digitales de Colombia. Este es de Colombia. Miren que el uso promedio es más o menos 3 horas a esa edad. Los niños de 2 años están viendo 3 horas de internet y eso ya es un montón de tiempo. Este estudio es bonito, es un estudio de Brasil, de adolescentes, y pues básicamente lo que quieren mirar es qué niños ven más de 2 horas al día frente a la pantalla, y el 70% de los niños ve más de lo normal. Entonces, lo que sí sabemos es que ellos están pasadísimos de tiempo. Pero aquí creo que es más importante dejar el mensaje de celulares 12-13 y internet supervisado mayor de 10. De acuerdo. Por acá, otra pregunta, Carolina Molina. Para los papás que no pusieron límites desde un principio y tienen ya hijos de 5 años, que duran más de 3 horas pegados a las pantallas, ¿cómo se puede cambiar este comportamiento? Con las cosas que mencionamos de acuerdos, ¿sí? Hijo, te amo mucho, de hoy en adelante hay un cambio de normas. ¿Qué cambio de normas? Y las vamos incluyendo paulatinamente. Hacer los cambios de la noche a la mañana se han demostrado que no trascienden en el tiempo. Entonces yo empiezo por esfuerzos pequeños y luego esfuerzos grandes hasta que cambie la forma de relacionarme con ellos. Para yo tener salud física, no empiezo en el gimnasio con 80 kilos en cada brazo, sino que yo empiezo con 10 y en 2 semanas hago 15, y eso se debe hacer progresivamente. Pero obviamente una vez instaurado el acuerdo, pues hay cosas que no son negociables. No se pueden retroceder por el tema de salud. Obviamente entre más grandes va impactando menos. Lo más importante es, recuerden, esas edades pequeñas, esas edades donde son más vulnerables. A mí me parece clave, por ejemplo, a esa edad de la que nos dice Carolina, tiene 5 años ya, por ejemplo, los niños siguen siendo todavía muy visuales, muy gráficos, y podemos ayudarnos de carteleras, de tener un reloj a la mano, lo que decía John, por ejemplo, de cuando, digamos que a esa edad a lo mejor no saben leer la hora, pero puede saber que si el palito largo llegó hasta aquí, hasta ahí es, o ponerle alarmas también, utilizar los relojes de arena, que ahora vienen como con diferentes tiempos, serían ayuditas como para que uno vaya progresivamente estableciendo esos límites en el uso de las pantallas. Y por supuesto, yo vuelvo y repito, el ejemplo es el mejor predicador. No puedo empezar a poner un límite a un niño que ya ha llevado 5 años de su vida con una rutina y a cambiarlo de repente si yo sigo haciendo lo mismo. Entonces el cambio tiene que empezar de los adultos para que ese cambio realmente sea efectivo y que sea efectivo a largo plazo.
Aquí otra pregunta, ¿existen herramientas para hacer seguimientos o para limitar ciertos tipos de contenido? Y creo que acá por acá Sofi puso algo, Sofía Forero, gracias Sofía. Para control de tablet, Family Link es una, para el computador, Family Safety, no sé John si tú tengas algunas otras recomendaciones. No, Sofi, saludos a Sofi, que es Sí, gracias Sofi por participar y además por participar tan activamente. por darnos Con el gusto a apoyo, ustedes por la charla. porque además Sofi terminó su maestría en neurodesarrollo. A ver, de las cosas que menciona Sofi, sí, obviamente eso es como los juguetes, ¿no? Tiene 3 más, 6 más, 5, entonces hay, cada aplicación tiene una edad límite. Eh, Recuerden los papás cuando descarguen esas aplicaciones también poner en YouTube cómo poner el control parental a mi internet. Entonces, si yo soy, pues no, cierta marca, claro, Movistar, ellos enseñan en sus tutoriales a cómo poner los filtros y los controles parentales. Si tienen dudas de, si tienen Google Chrome, Firefox, si tienen Safari, bueno, cada uno puede meterse un tutorial de YouTube y buscar cómo hago el control parental de lo que no puede ver, y eso en un tutorial, en un videito de 5 minutos les enseñan el paso a paso. O sea que eso es súper fácil de ir poniendo esos filtros. Fíjense, hay una herramienta positiva que está finalmente en un dispositivo electrónico. Entonces, a veces lo desconocemos como padres, pero pues ahí también está disponible. En el caso de una bebé que tiene 2 años, es muy inquieto y a veces es desesperante salir a un restaurante a almorzar porque se para, corre, etcétera. Y la única opción para mí, para mantenerlo quieto, por lo menos 15 minutos, es usar el celular para que medio coma, además de dejarlo 15 minutos quieto, porque al rato otra vez se vuelve un problema la pataleta y mantenerlo quieto. ¿Qué puedo hacer? Aquí creo que pasa lo mismo. O sea, toca progresivamente ir haciendo el cambio del límite, porque si el niño ya está acostumbrado que siempre que sale a un restaurante se le pone el celular para que coma, o en la casa igual, para que coma, se utiliza la distracción como método para lograr alimentarlo, pues no estamos logrando que tenga una buena relación con los alimentos. Y finalmente ese niño no va a tener el contacto, no va a oler, no va a saborear, y para él va a ser más difícil reconocer los alimentos que le gusten a futuro, los que de repente no, las mezclas de los alimentos, si ya está lleno o no, porque lo estamos distrayendo de la sensación de saciedad, de llenura o de hambre incluso. Entonces, pues nuevamente, para comer no debería ser, no deberíamos utilizar el celular. Ahora, tú no sales de pronto a un restaurante todos los días. No creo yo que de repente si lo tienes que usar una vez cada mes, pues tampoco me parece que sea grave, aunque uno podría cargar con una maletica antipantallas, en la que le cargues jueguitos de fichitas, de armar, rompecabezas, cargar colores, cargar libros de stickers, libros para colorear, y creo que eso también puede ser una muy buena herramienta, cargar su muñeco favorito a todas partes. Entonces, que sea la maleta de cuando vamos a salir de casa, que el niño también se involucre en cómo la vamos a armar, qué cosas nuevas le vamos a poner, y eso le permita olvidarse de que necesita un medio electrónico para estar tranquilo, para comer, sino que puede estar jugando con otras herramientas que podemos darle como padres. No sé, yo si quieres agregar algo. Sofi tiene la manito levantada. Sofi. No, iba a aportar lo mismo que acabas de decir, Aleja, y es que para mí el tener un libro siempre a la mano con nuestros hijos cuando salimos al restaurante, las plastilinas, los de colores con los libros de pintar, a mí me funcionó completamente. Yo tuve a mi hija 4 horas montando un avión de un viaje internacional a punta de libros, cuentos, muñecos para hacer historias, y es con lo que siempre estuvo entretenida y nunca necesitamos una pantalla. Y así estuvo pues mucho tiempo, por muchos años entretenida. O sea, siempre cargo el libro con ella, mi hija sale y detrás va su libro, porque es la forma también de poderla entretener, poder evitar un poco el uso de esas pantallas. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Sofi, por tu aporte. ¿Qué pasa con los juegos interactivos con otras personas y los riesgos que interactúan con adultos?
Digamos que creo que acá también está un poquito algo sobre esa respuesta, y es que siempre que se baje una aplicación en celulares o tablet, tienen una edad recomendada, y los juegos de interacción a partir de los 12, 13 años. ¿Algo más para aportar aquí? John o Deben ser siempre Sofía. supervisados, Alejita, porque desafortunadamente, como lo que pasa con Roblox es que ellos van interactuando poco a poco con los niños, te sientas a ver el juego de Roblox, es un juego pues muy inocente y uno pues no le ve como la parte negativa al juego. El problema es la interacción que tienen las personas externas al juego con los niños, ¿sí? Entonces, poco a poco van haciendo ahí amistades de personas desconocidas, interactúan con un grupo limitado de amigos que se conocen y saben quiénes son, pues no habría como mucho problema, pero cuando comienzan a interactuar con personas desconocidas tenemos el inconveniente. Y lo que yo les decía ahí en el mensajito es que cuando uno baja aplicaciones a los celulares, siempre debajo dice la edad permitida, siempre, sino que a veces toca como correr un poquito los iconos para poderla encontrar, pero siempre hay una E que dice como permitida para todos, una T, y dice para mayores de 5, mayores de 7, de 10 o de 13 años. Eso es algo que nunca vemos, uno siempre descarga el juego como si mirar exactamente esa parte, y es un punto muy importante, porque yo le digo a mi hija, mi amor, dice para mayores de 10, ¿cuántos años tienes? 8, no se puede, entonces no se puede descargar y listo. Ella sabe pues que no se puede porque no está con la edad y no se descarga. Entonces también es una Ay, que forma mi como de amiguito lo limitar. tiene, que fulanito Exacto, lo pero mira, amor, tiene. no se puede porque tú no tienes 10 años, entonces no se puede descargar. Y así, listo, no se descarga y se acabó la discusión porque tú no tienes 10. Cuando tengas 10, la podemos descargar. Entonces, también es una forma como de limitar esas aplicaciones que el misma persona que lo fabricó dice que no se deben utilizar en menores de 10, porque lo utilizamos, ¿sí? La misma persona que lo fabricó reconoce los riesgos, entonces toca como adoptar esa alarma y pues no saltárnosla. Y por ciberseguridad, ¿no? Recuerden lo que dijo Sofía, esos ataques digitales. Ahora, si yo le dejo un videojuego que además tiene conexión a Internet, pues tiene conexión a todo el mundo. Entonces, por ahí también empiezan a hacer amistades. Usualmente uno no sabe quién está detrás de la pantalla. Entonces, pues si yo sé que está conectado a un juego digital y el tiempo límite es 1 hora, pues ese tiempo está supervisado por adultos. Que como padres garantes de la salud de nuestros hijos, pues tenemos que acompañarlo porque pues obviamente yo tengo que saber con quién interactúa él. Puedo dejarlo en un Además, video. tantos adultos disfrazados de niños, Ujú. con fotos que no son, ¿no? Entonces, pues, el tema de seguridad es vital. Total, Por acá, Tatiana perfecto. Salgado también nos pregunta cómo celebrar ese ejemplo si los papás estamos en teletrabajo, en las tardes en el computador, en las noches estudiando virtual. La pregunta de ellos, y muy lógicamente hacen esta pregunta, ¿por qué tú sí y yo no? Y ahí creo yo que entra mucho en juego lo que estaba diciendo ahorita Sofía, porque hay unas edades permitidas y yo pensaría ahí que podemos como traerles como la explicación, mira, para los niños que tienen menos edad, el tiempo recomendado no es tanto, yo estoy aquí trabajando, el trabajo implica una responsabilidad, porque yo me gano un dinero, es como llegar a explicarle al niño un poco todo lo que está detrás de meterse al computador o de estar estudiando virtual, que no es el simple deseo que tú quieras estar ahí, sino que pues es una responsabilidad y es una necesidad también. eh, y pues establecer los límites, y así no le guste mucho al niño o niña o adolescente, pues se tiene que respetar el límite, ¿no? Total. Eso es una pregunta difícil. Ese contexto de Tatiana es difícil porque obviamente nosotros también lo vivimos en el día a día. En este momento incluso lo estamos haciendo, pero pues obviamente eh, la recomendación sería si definitivamente están en teletrabajo y en las tardes estudian, pues el tiempo que se le ofrece al niño debe ser tiempo de calidad. O sea, si yo definitivamente estoy en ese contexto y me pasa que estudio por la noche y estoy en teletrabajo, el tiempo que le dediques a mi hijo, ese tiempo debe ser de mucha calidad, de celular guardado, terminé mi clase, terminé mi teletrabajo, guardado todas esas cosas tecnológicas y cuerpo, alma, vida y corazón concentrado en mi hijo, sería la recomendación. Y de repente podría servir, pienso yo, tener también como unos tiempos en la medida de lo posible, por supuesto, como de descanso entre el uso de la pantalla del adulto, por decir algo. Estoy trabajando, haciendo un informe o algo así, y
ya sé que más o menos me voy a gastar 3 horas, a la hora y media pongo una alarma y juego con mi hijo media hora, que no implique el uso de pantallas para que él vea que yo también estoy cansada del uso de pantallas, que a mí como adulto también me hace mal, que a mí también me arden los ojos, que a mí también me duele la cabeza por estar usándolo, que es una responsabilidad que yo, pues digamos, lo necesito porque es parte del trabajo, pero que también disfruto el hecho de no tener que usar la pantalla y me voy a jugar con mi hijo, me voy a armar el rompecabezas, me voy a hacer ejercicio, o bueno, me voy a bailar, a cantar, cualquier actividad diferente, pues porque sin duda también hace parte de la salud física y emocional del adulto, ¿no? Acá también nos dice Sofía, súper difícil, pero nos toca poner horarios también laborales para nosotros, porque también nos vemos afectados por el exceso de las pantallas. Sin duda, le toca a uno también ponerse ese límite de tiempo por su propia salud y pues por la salud de todos en el hogar. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Este tema tiene mucho de largo y de ancho. Realmente aquí nadie tiene la verdad absoluta, excepto en las cosas que dijimos no negociables por los efectos deleterios en el neurodesarrollo. No satanicemos, pero pues me damos las edades más prudentes. Recuerden que cada vez estamos en una era más digital, pero mientras podamos minimizar ese impacto en nuestros niños, mucho mejor. Eh, Gracias a todos por conectarse hasta ahora. Sabemos que es una hora difícil, pero desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá estamos apostando a hacer toda esa información de alta calidad científica que la podamos transmitir. Todo por la salud de nuestros niños. Alejita, muchas gracias por el tiempo. Sofi, las personas que nos han hecho las preguntas en el chat, pues es de verdad aprendizaje. Aprendizaje para todos. Gracias entonces de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Los esperamos en pues, un próximo espacio de Hablando con mi pediatra. Por favor, comuníquense si tienen dudas, preguntas a través de las redes de la Sociedad Colombiana de Pediatría que están en el Instagram, en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ahí pueden dejar los temas que estén interesados en conocer como familias, como padres, como cuidadores o como pediatras también. Y pues les estaremos también además brindando información valiosa para las familias. Feliz noche para todos y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a todos. Por favor, las personas que deseen acceso a las diapositivas las podemos compartir. Si nos dejan en el chat el correo, les podemos compartir alguna de esta información que tenemos y también tratar de buscar qué cosas han hecho en otros países. Aquí, mira, esto ya aquí, mucha gente interesada, Johncito. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos.